Este fic no es mío, es de Neisseria meningitidis. Esta historia la pueden encontrar en Archive of Our. Sin más nada que decir, comencemos con esta fantástica historia. Capítulo 3. El flujo del tiempo y el conocimiento. Resumen. Anastasia no pretende ser un peón. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Subaru miró a Emilia antes de analizar el resto de la habitación. Quería llorar pero no podía rendirse ahora. Tenía que hacerlo y luego podría tomar la siesta más larga de su vida. Sabía que Emilia y Beatrice no querían nada más que creerle, por lo que esperaba poder contar con su ayuda durante las negociaciones. Julius seguía fuera de servicio, prácticamente durmiendo sobre su hombro. Anastasia y Meili no dejarían que nada sospechoso volara. Les agradaba, sí, pero no lo suficiente como para hacer la vista gorda ante cualquier inconsistencia. Ram había estado inusualmente antagónica desde que Emilia le contó sobre los libros. Sería un comodín en las negociaciones. Subaru realizó su primer movimiento y rezó a todas las divinidades que conocía para que le dieran fuerza para continuar. Lo siento. Planeaba contártelo algún día, pero tenía miedo. No planeaba decir nada, pero Dios mío, tenía miedo. Adelante. Emilia asintió para animarlo a hablar más. Estaba lista para saber la verdad. Tengo un poder secreto. Más bien una maldición, si tengo que ser honesto. Tragó saliva. Iba a hacer un movimiento audaz. Puedo regresar de entre los muertos. Ahí lo dijo. Ahora tenía que ver cómo reaccionarían. Sé como la bendición del Fénix de Reynard. ¿Tienes una bendición tan macabra? Emilia no podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué no se lo había dicho antes? Sí. Dios bendiga a Emilia. Subaru quería besarla. Sí. Sabía que lo que estaba diciendo la estaba destrozando, pero quería besarla de todos modos. Era horrible, pero que ella creyera en la bendición del regreso de la muerte era mejor que saber sobre su maldición del regreso por muerte. ¡Qué bendición tan poderosa en manos de un hombre! Anastasia jugó con la idea en su mente. Significaría que lo usaste 45 veces en tu vida. Eso hace un promedio de 2 muertes y media por año. Eso sonaba terrible. Vives una vida peligrosa, señor. Natsuki Subaru, la mayoría de los hombres hacen todo lo posible por morir solo una vez. Una vida realmente peligrosa. Meili se sorprendió por la revelación. Significaba que ella podría haberlo empujado por esas malditas escaleras y él habría sobrevivido. Maldita sea. Ella habría estado en problemas. Beatrice no estaba convencida. Quería creerle a su Subaru, a su contratista, a su amigo, no, incluso a su hermano, pero no tenía sentido. De hecho, tienes una bendición. Ella sabía que él no podía. Ella sabía sobre el miasma que lo rodeaba, sabía sobre su conexión con la bruja. Uno no podía ser bendecido tanto por lo divino como por la bruja. Quería llorar. Sí, temía la reacción de Beatrice. Si alguien podía saber que la naturaleza de su poder no podía ser una bendición, sería ella. Una bendición. Beako la miró intensamente. Esperaba que el vínculo que compartían fuera suficiente para transmitir sus verdaderas intenciones. Ella era tan cercana como una hermana para él. Si ella no podía entenderlo, entonces nadie podría. ¿Por qué? Beatrice miró profundamente a los ojos de Subaru. Entendía lo que él estaba tratando de proteger y era su deber como su espíritu leal ayudarlo. Hablar sobre su afiliación con la bruja esperaría. ¿Por qué no se lo dijiste a Betty antes? Lo decía en serio. Ahora entendía por qué él podía ser tan imperturbable ante la muerte. Espera. Ram no pudo soportarlo más. Intentó endurecerse y mantener su mente fuerte, pero su alma y cuerpo temblaban. Después de todo lo que pasó en esta torre maldita, después de finalmente acercarse para salvar a Ren, después de poder creer en un final feliz, una nueva calamidad cayó sobre ellos. En el segundo en que bajó la guardia, la torre golpeó su corazón y lo rompió. Cuando Emilia trajo la noticia y destruyó la ilusión de un final feliz, Ram pensó que podría soportarlo. Que si tomaba la iniciativa y se preparaba, estaría lista para la nueva ola de adversidades. Que al ser su yo más duro, nada podría quebrarla. Pero estaba equivocada.
Ahora que estaba frente a la fea verdad, todos los muros alrededor de su corazón cayeron uno tras otro. ¿Cuáles eran sus opciones? ¿Qué podía hacer para poder seguir adelante y cumplir con su deber como hermana de Remy? Si dejaba que sus piernas temblaran y su voluntad flaqueara, entonces nunca podría proteger a su hermana y ya le había fallado una vez. Entonces, ¿qué debía hacer? ¿Negar la existencia de la bendición? ¿Negar el hecho de que se preocupaba por Subaru? ¿Negar el horror absoluto de la inmortalidad a través de la muerte? Aceptarlas todas sería su fin. Así que, para simular la fuerza necesaria para mantenerse en pie, se entregó a su debilidad. Iba a luchar contra esos tres hechos hasta que la hicieran caer. En todos los niveles, era consciente de la inutilidad de su esfuerzo. Pero no podía aceptar la verdad, no hasta que las pruebas derribaran el último muro que rodeaba su corazón. Entonces ella los pidió. Si Barusu cree que vamos a tragarnos sus mentiras, entonces está delirando, dijo, y golpeó el suelo con el pie, acallando la voz que le decía que se rindiera y aceptara la verdad. Denos pruebas o acepte que las afirmaciones de Barusu no valen nada. Al menos, ella no lo negó rotundamente. Entonces él podía tomarlo como una victoria. Ni siquiera estaba seguro. Habían pasado 5 minutos y Emilia ya estaba desconsolada, a partir de ahí solo empeoraría. Subaru se tomó unos segundos para reflexionar consigo mismo. No estaban en contra de la idea de que él fuera una especie de fénix, habría matado para convertirse en uno antes de venir a este mundo. Ten cuidado con lo que deseas, supuso, y de que tuviera una bendición muy poderosa. Ahora era el momento del segundo paso. Tratar de convencerlos de que no leyeran los libros. Y si no funcionaba, entonces tendría que hacer algunos controles de daños peligrosos. Sé que quieres leer el libro para verlo por ti mismo. Si él estuviera en su lugar, ya habría leído uno. Pero, ¿entiendes por qué estaría en contra? Que alguien viva tus recuerdos era perturbador después de todo. No, no lo hago. Ram sabía que esta era una respuesta débil, pero no podía dejar que llegara a su corazón todavía. Subaru mantuvo la boca cerrada, pero quería gritar algunas palabras vergonzosas. Su mala fe era insoportable. ¿Qué estaba haciendo? Así que, por favor, explícales amablemente a Ram y al otro, Barusu. Subaru estaba seguro de que Ram entendía lo que quería decir. No podía ver lo grave que era la situación. ¿Por qué estaba siendo tan difícil? Estoy con la criada en ese punto. No puedes decir lo que quieres sin esperar que lo verifiquemos por nosotros mismos. Tu afirmación no es una broma, es creíble, pero no es una broma. ¿Escuchaste a la señorita Anastasia, Barusu? Al menos no era la única que luchaba en ese frente. Barusu fue el que fue demasiado lejos al reclamar tal horror absurdo. ¿En serio? Estaba harto de su actitud contraria, ¿se había vuelto loca o solo quería volverlo loco? ¿Crees que puedes infringir mi derecho a la privacidad? ¿No tienes suficiente de abusar de la amabilidad de otras personas? No puedes ver, Subaru se mordió la lengua para detenerse. ¿De dónde salió eso? Si quieres mi opinión, dijo Meili. Ram no sabe por qué, pero cree que tu opinión la va a disgustar. Si alguien más que la hermana mala quiere mi opinión, comenzó de nuevo. Creo que Subaru es un joven saludable, tal vez tiene miedo de que lo veamos, complacerse a sí mismo. ¡Qué asco! Anastasia tenía razón, era repugnante y francamente vergonzoso, pero podía aceptarlo. Ni siquiera tendría que fingir que se sentía avergonzado, ya se estaba sonrojando ante la idea de que Emilia pudiera ver eso. Barusu ni siquiera niega su perversión. Ram no está sorprendido. Cállate, ¿quién sabe qué haces por la noche mientras piensas en Ross? Cállate. La boca. O vamos a tener un libro número 46 en nuestras manos. Hablar de Roswell de esta manera nunca era tolerado, incluso en el ojo de un huracán impío. Detente con esta inútil ida y vuelta. Anastasia se sentó en una silla cercana, esto iba a ser muy largo. Pero Meili tiene razón, vivir su vida no es un asunto trivial. Vamos a conocerlo demasiado después. Nuestras relaciones nunca serían las mismas. Y Betty piensa que estás olvidando lo obvio, supongo. Señaló a Julius. Míralo, ¿quieres terminar así?
Buen punto. Meili no tenía ningún interés en convertirse en un vegetal. Ram está lista para hacer el sacrificio. Ella realmente lo estaba. Esta era la única forma de estar segura. La única manera de aceptar la verdad, sus sentimientos y la agonía. Y luego, le aterrorizaba pensar en ello. Fue difícil aceptarlo, pero parecía que no podía evitar invitarlos a leer al menos un libro. Anastasia desconfiaba, Ram estaba en una negación absoluta y no podía hacer nada al respecto. Lo intentó y fracasó. Era hora de pasar página y mover sus piezas con cuidado. Creo. Miró a todos menos a Ram. Creo que podemos llegar a un acuerdo. Estoy escuchando. Anastasia era toda oídos. Entonces iba a negociar. Interesante. Entonces estaría jugando en su terreno. Si quieres pruebas, bueno, tenemos pruebas justo al lado nuestro. Echó un vistazo a los estantes, sus estantes. Adelante, un libro debería ser suficiente para apaciguarte. Si quieres verme morir, o incluso morir conmigo, claro. Subaru. Emilia no podía creer que Subaru acabara de decir algo tan atroz. Lo siento, Emilia. Pero es verdad. Son mis libros de los muertos, no puedo negarlo. Le dio una leve sonrisa. Pero no estás obligada a leerlos, nadie lo está. ¿Por qué detenerse en uno? Subaru tenía algo en mente, Ram estaba seguro de ello. ¿Por qué? Sacudió la cabeza. Son peligrosos. Mira a Julius. ¿Nunca has leído ni uno y crees que puedes leer 40 de ellos? Ram no dijo nada. 2, es exagerado. No necesitas saber toda mi vida. Ram, por favor. Emilia giró la cabeza para mirarla. Sé que es difícil, pero solo te estás haciendo daño a ti misma. La revelación agotó a Emilia, su mente estaba confusa. Ya ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Cuando vio el libro, temió por la seguridad inmediata de Subaru. Y cuando lo encontró, pensó que al menos podía creer que estaba sano y salvo. Pero nunca había estado sano y salvo. Anastasia dijo que moría en promedio 2 veces y media al año. Al menos algunas de sus muertes ocurrieron después de que se conocieron. Por lo que ella sabía, algunas de ellas se debían a ella. Eso significaba que, a todos los efectos, ella lo había matado ella misma. Sabía que era egoísta pensar en su culpa cuando Subaru era el que sufría, pero no podía evitarlo. Pensaba que él tenía mucha suerte de evitar la muerte, que tal vez el destino lo amaba tanto como la odiaba a ella, pero estaba equivocada. Él no evitó la muerte, lo golpeó duro y simplemente se levantó. Emilia casi se rió, simplemente se levantó, era Subaru en pocas palabras. Una parte de ella quería creer que todos esos libros eran solo él muriendo pacíficamente mientras dormía. O él tropezando con algo y muriendo inmediatamente después. Pero una mirada a Julius fue suficiente para saber lo contrario. Se estaba disociando, el efecto del libro podría haber desaparecido, pero su mente todavía estaba atrapada en el momento de su muerte. Se preguntó por qué Julius estaba sosteniendo a Subaru como si le fuera la vida en ello. ¿Necesitaba consuelo o ayuda? ¿O deseaba proteger a su amigo incluso en este estado destrozado? En realidad, solo conocía a Julius durante un mes, pero quería creer que era esto último. La amistad de Julius y Subaru era fuerte y verdadera, sin importar lo que dijera este último. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad, de enfrentarse al horror de su naturaleza. De ver finalmente el precio que había hecho pagar a Subaru una y otra vez. Siempre había sido consciente de que su amor por ella era, al menos, en parte locura, pero miraba para otro lado porque necesitaba creer en ello. Era hora de despertar de su sueño. Entonces, un libro y yo lo elijo. Subaru tuvo que forzar esta condición, si elegían el libro equivocado verían cosas que no les sucedieron a ellos. ¿Por qué? Anastasia saltó tras su demanda, pidió demasiado sin justificación. Hay muchas cosas, que no tienen nada que ver con la situación, que no quiero que veas. Y había muchas cosas sobre esta situación que no quería que vieran. Estoy dispuesto a cooperar, pero por favor déjame tener un poco de privacidad. No necesitas saber todos mis miedos y mis momentos más oscuros, por favor. ¿Entonces estás apelando a nuestra buena voluntad? Preguntó Anastasia. Sí. Así lo estaba haciendo.
Ram no tiene buena voluntad hacia ti. Ram, deja de tener mala fe, de hecho. Beatriz se pisoteó el suelo con los pies. Si no fuera por Subaru, estarías muerta. Pisoteó de nuevo. Y Ren también. Fue un golpe bajo, pero ya había tenido suficiente de ella. TCH. Ram lo sabía mejor que nadie. Su lucha era inútil, así que ¿por qué no podía detenerse? Subaru quería abrazar a su Beako, ella era su ángel guardián, la heroína que necesitaba pero que no merecía. Estaba orgulloso de ser el Subaru de Betty. Espero que Ram no tenga que ver ninguna aguja patética, al menos. Bueno, si va al baño, te verás obligado a verlo Yato. La niña asesina debería callarse, por favor. No necesitaba que se lo recordaran. Si Ram llega a leer uno, me gustaría ver uno por mí misma también. Anastasia levantó la mano. Si quieres que tengamos una relación comercial en el futuro, tendrás que dar el primer paso. De acuerdo. Subaru sabía que ella preguntaría. Y no intentes meterte conmigo dándome el mismo que Ram. No seas codicioso, te veo tratando de controlar el flujo de información. Anastasia negó con la cabeza. Un libro para cada uno debería ser un buen compromiso, ¿no crees? De acuerdo. Subaru sabía que ella también sería una espina en su costado. Betty también quiere uno, supongo. ¿Qué? ¿Por qué su chica, su confiable Beako, lo estaba apuñalando por la espalda? Betty no se disculpará por querer lo que quiere. Si Subaru hubiera sido sincero desde el principio, Betty no tendría que leer esos libros para saber la verdad. Ella negó con la cabeza. De hecho, no confundas la solicitud de Betty con sospecha. Ella solo sabe que es la única forma de ver el panorama general y poder ayudarte. Es la única forma de ayudarte a dejar de hacer eso con tu brazo. ¿Qué cosa con su brazo? Meili quiso saber. Supongo que la niña asesina debería callarse amablemente. Oh, qué lástima, no lo sabría, todavía. Emilia cerró los ojos, sabía lo que tenía que decir pero también sabía que le haría daño. Pero tenía que hacerlo, Beatriz tenía razón, tenía que arrancarle el manto del secreto. Era el único camino hacia la redención, la única manera de ayudarlo finalmente. Por favor, asígname un libro también. Emilia, sucedió lo que más temía. Confía en mí, no, tú eres quien va a confiar en mí hoy. Se acarició el rostro, no quería que creyera que estaba enojada con él. Ya has hecho suficiente, de ahora en adelante nos encargaremos de las cosas. ¿Puedo tener un libro también? Todos la miraron. Ok. Lo entiendo, ahora que tenía la situación relativamente bajo control, tenía que jugar bien sus cartas para asegurar sus dos objetivos. El más importante, darles un libro que no hiciera alusión a sus habilidades para viajar en el tiempo. Como los libros se regeneraban solos después de su muerte, solo tenía registros de realidades fallidas. Entonces tenía que darle cada libro a alguien que no estuviera al tanto de lo que sucedió en la línea de tiempo verdadera. O al menos darles un bucle que pudiera tener su lugar en ella. Darle a Ram el bucle donde ella intentó matarlo sería problemático. Luego tendría que convencerlos de que no hablaran entre ellos sobre eso, pero esto tendría que esperar. El segundo, tratar de no hacerlos sufrir demasiado. No necesitaban seguir los pasos de Julius. Usó su privacidad para justificar la asignación de los libros, pero protegerla no era una opción. Solo agregaría una capa inútil de dificultad. Podía considerarlo un castigo por no proteger a Emilia y a su amigo de sus secretos. Iban a sufrir por eso, y no se enteraban. Le dieron ganas de vomitar, pero tuvo que blandir la espada él mismo para asegurarse de que vivieran. Recorrió los estantes y se sumergió en los recuerdos dolorosos, tuvo que pensar rápido y con fuerza, tuvo que prestar atención a cada detalle. Tuvo que seleccionar bucles en los que no hubiera nadie con él o en los que al menos uno de ellos estuviera ausente y tenían que ser lo menos dolorosos posible. Desafortunadamente, Subaru y sin dolor en la misma oración parecían ser un oxímoron. Su vida en otro mundo volvió a su mente, los recuerdos aún estaban frescos de su pequeño viaje por el sendero de los recuerdos con Lois. Corriendo tras el tiempo, sin poder arriesgarse a que cambiaran de opinión, Subaru tuvo que elegir rápida y sabiamente.
Después de pensarlo unos minutos, encontró qué libro le regalaría a cada persona. Emilia se animó cuando dijo su nombre. Puedes tomar el tercero desde arriba a la izquierda. Emilia se levantó y tomó el libro en su mano, era más pesado de lo que pensaba. Fue el momento en que fue apuñalado por los 3 chiflados. Había estado con Emilia desde casi el principio, no tenía muchas opciones para ella, tuvo que elegir un libro antes de su primer encuentro final. El único problema real fue su corta interacción donde la llamó Satella. Pero una conversación de 5 segundos era más fácil de explicar que cualquier otra interacción que tuvieran. Y tenía el buen sabor de ser una muerte relativamente indolora. Relativamente, él no lo habría descrito así si le hubieras preguntado en ese momento. Veaco, el 13, si contamos el libro de Emilia. Beatrice intentó alcanzar el libro, pero su pequeña estatura se lo impidió. Emilia se lo dio. Por favor, si te preguntas por qué, era desesperación, solo desesperación. Desesperación. Beatrice miró el libro gigante en sus pequeñas manos. Este libro era la desesperación de su Subaru. Fue su suicidio después de encontrar el cuerpo inconsciente de Rem. Sabía que era un suicidio particularmente difícil, pero no tenía otra opción. Beatrice estuvo presente en todo desde que llegó a vivir en la mansión. Solo su suicidio después de la batalla con Betelgeuse, su muerte a manos de Elsa en la capital, sus encuentros con la liebre de gran tamaño y su suicidio frente a la bruja de la envidia estaban disponibles. El primero fue el menor de 4 males. Ram. Sí, Barusu. Espero que no tomes una decisión estúpida. No te preocupes. El 19º tiene tu nombre. Ten en cuenta que Emilia y Betty se llevaron 2 de ellos. Ram lo hará. Contó los libros y tomó el 17º desde la esquina superior izquierda. Ese debería ser el 19º desde la perspectiva de Baruru. Su primer encuentro con el temido Sirius. La muerte ocurrió tan rápido y la euforia artificial que sintió fue tan fuerte que dudó de que Ram realmente entendiera lo que sucedió. Sabía que no lo hacía. Mirarla a ciegas con absoluta confusión debería funcionar. Anastasia, Subaru estaba demasiado cansado para pensar. El cuarto, así que el tercero. Estaba demasiado cansado para hablar. Solo quería que terminara. Gracias. Pero ¿cómo sabes qué libro es cuál? ¿Están en un orden particular? ¿Importa? Suspiró, pero ya no tenía fuerzas para luchar contra ellos. Pero sí, en orden cronológico. Entonces, estoy a punto de conocer a un pequeño Subaru. Ya lo verás. Apenas contuvo una risa amarga, actuar de manera extraña no ayudaría. Esta era bastante simple, era el momento en que murió por la maldición de la bestia. Significaba que Anastasia tendría el gran privilegio de conocer a Rem. Pensó en dárselo a Ram, pero ella notaría las inconsistencias. Ella estaba en la mansión con ellos y sus vueltas en la capital terminaron con él conociendo a Puck of Doom Betelgeuse. Sin embargo, Anastasia no tenía intención de seguirle el juego a Subaru, no le permitiría tener el control de la situación. Sabía que era más astuto de lo que parecía, así que se mantuvo alerta. Él, sin embargo, había dejado caer la guardia y se estaba perdiendo en sus pensamientos. Anastasia sabía que si uno quería ganar el gran premio, tendría que apostar fuerte. Todos los demás miraban sus propios libros, Subaru estaba sumido en sus pensamientos y Meili miraba por encima de los hombros de Beatrice. Ella decidió hacer un pequeño cambio. Tomaría solo un libro, sí, pero no el que Subaru le había asignado. Él estaba jugando su juego, después de todo, no tenía esperanzas de ganarle. Entonces, en lugar de tomar el 4º libro, tomó el 5º. Meili, Subaru la miró. ¿Sí? ¿Me darán un libro al final? Sabía que Subaru no la decepcionaría. No. Tú te encargarás de cuidar de Rem. Injusto. Tan injusto, Meili quería protestar, pero no podía arriesgarse a que un Ram enojado la arrastrara a la sala verde. Vale, Killjoys. Meili se dio la vuelta y salió de la biblioteca. Debería portarse bien por ahora. Ya había tentado a la suerte con los incidentes de las escaleras. Aún así, el llamado del libro de los muertos era tan fuerte como siempre. Quedarse quieto será difícil.
Emilia se alegró de que Meili fuera a la sala verde, todavía era una niña y no necesitaba presenciar sus lecturas. No sabía cómo sería para ella, terminaría como Julius. Su primera lectura lo había sacudido, pero salió bien, así que tal vez era una cuestión de número. Cuanto más lees, más te puede afectar. O tal vez era una cuestión de qué tan cerca estabas del dueño del libro. Entonces leer el libro de Subaru la destruiría. No quería faltarle el respeto a Julius, pero estaba segura de que ella era más cercana a Subaru que él. Entonces, ahí está. Emilia apenas podía mirar el libro, su cubierta negra la estaba provocando. Es el momento, el momento. Ya se arrepentía de su elección, pero no podía echarse atrás. Ya no podía hacer la vista gorda. Betty está asustada, de hecho. Pero es para bien. Ram no tiene nada que decir. Sentémonos, señoritas. Estamos a punto de experimentar algo realmente perturbador. Las 4 chicas decidieron sentarse en el suelo, cerca de Subaru y Julius. No podían hacer nada más que prepararse para lo que estaba por venir. Anastasia miraba a Julius y a su libro robado. Al abrir el libro, aceptó la posibilidad de compartir el destino de Julius, especialmente porque eligió pasar por alto el consejo de Subaru. Quería sentarse a su lado, pero no se atrevía. Sí, Julius era su caballero, pero ella ya no era quien más lo entendía. Subaru lo era. Y Julius parecía haber elegido, al menos inconscientemente, a Subaru como su confidente. Ram tenía la verdad en sus manos, tenía que enfrentarse a lo que fuera que hubiera en ella. No podía negarlo más, había conseguido lo que quería y lo que necesitaba. Si era verdad, entonces iba a caer. Y si caía, se levantaría de nuevo. Pero por cada segundo de debilidad, todo lo que amaba estaría indefenso. Pero cerrar los ojos no evitaría que eso sucediera, tenía que aceptar la verdad, sus sentimientos y la agonía. Después de leer el libro, tendría que mirar a Baruso a los ojos, creer lo que decía, saber que le importaba y afrontar el horror de su vida. Era hora de dejar de usar la debilidad para fingir fortaleza. Beatrice no podía pensar en nada, toda su atención se concentraba en contenerse para no temblar. Subaru lo decía él mismo, ella llevaba su desesperación en sus manos. Él le dio la clave de su desesperación, de su dolor. De por qué, a veces, se hacía daño y ocultaba sus heridas. Tal vez era un grito de ayuda, tal vez le dio este libro para que pudiera ayudarlo. En ese caso, ella sería el espíritu que él merecía, ella lo ayudaría a llevar su carga. Leer este libro sería el comienzo de su relación como iguales. Le daba miedo, pero era lo que quería desde que él la sacó de su biblioteca. Antes de exponer mi vida frente a ti, fue la última condición a imponer. Necesito que me prometas algo. Deberías haberlo dicho antes. Suspiró Anastasia. Estaba tratando de meter algo en el último minuto, realmente usó todas las tácticas a mano. Supongo que puedes contárselo a Betty. Jura que mantendrás en secreto lo que viste aquí. Quiero que mi vida siga siendo mía, por favor. Ram lo jura, dijo Ram antes de mirar hacia otro lado. ¿En serio? ¿De dónde vino ese cambio de opinión? Subaru estaba contento, pero era sorprendente. Betty también lo jura, ella solo usaría su conocimiento para protegerlo, sus secretos estaban a salvo con ella. Yo también, por supuesto. Emilia no tenía ningún deseo de hablar de lo que vio con nadie más que con Subaru. Juró para tranquilizarlo, pero se dio a entender desde el principio. Hiciste un trato duro y cedo. Juro no hablar de lo que vi. Pero eso no significa que no actuaré en consecuencia. Anastasia ya rompió el control de la situación de Subaru al tomar el libro equivocado, podía dejarle tener su privacidad. Con un suspiro colectivo, las 4 chicas abrieron su libro al mismo tiempo. Y como si una ráfaga de viento estallara en la biblioteca, todas cayeron al suelo. Su viaje por el pozo de la memoria comenzó. Ja 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 ja, se rió Subaru nerviosamente. La cagué. Su risa se transformó en sollozos y comenzó a llorar. La cagué muy fuerte. Ni siquiera se molestó en secarse las lágrimas, solo lloró sin vergüenza. Incluso comenzó a gruñir de desesperación y agonía, estaba tan asustado. Iban a despertar y sabrían sus secretos más profundos. Era el fin de él y de todo por lo que luchó.
Solo podía esperar que su control de daños fuera suficiente para salvarlos. Esto no tiene remedio, susurró Subaru para sí mismo. ¿Eh? Sin previo aviso, Subaru sintió que Julius lo apretaba ligeramente. Ni siquiera se dio cuenta de que Julius había roto su agarre mortal hacía mucho tiempo y que solo lo estaba sujetando débilmente hasta ahora. Subaru no dijo nada mientras escuchaba la suave voz de Julius detrás de él. ¿Por qué les mentiste? Capítulo 4. Apostando a una pajita resumen. Se hace un voto. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Subaru se quedó paralizado de terror y conmoción. Debería haber celebrado el despertar de su amigo, pero solo pudo sentir un peso caer sobre su estómago. Julius lo acusó de mentir, quería decir que estaba espiando. Si estuvo consciente desde el principio, ¿por qué se quedó callado? Era imposible, el Julius que él conocía nunca dejaría que Anastasia leyera uno de esos libros. Al menos le habría aconsejado encarecidamente que no lo hiciera, pero no dijo nada. Ni siquiera se movió un centímetro durante su conversación, no dio señales de estar consciente o consciente. Por favor, no pienses que te estaba espiando. Solo recuperé la conciencia mientras llorabas, dijo Julius suavemente, su voz estaba ronca como si hablar le resultara doloroso. ¿Lo hiciste? Subaru no desconfiaba de él, pero la situación era demasiado peligrosa como para bajar la guardia. Lo siento, hizo una pausa, hablar era agotador. Fue como si pudiera escucharte, pero tú no podías alcanzarme y yo no podía alcanzarte, su mente todavía estaba confusa. Ahora que puedo pensar en lo que te escuché decir, estoy empezando a reconstruir las cosas. ¿Y qué reconstruiste tú? Subaru necesitaba saber lo que Julius había oído y, sobre todo, qué libro había leído. El libro que había cogido no dejaba un solo hueco vacío en el estante y los libros estaban demasiado inclinados para adivinar con precisión. Todo lo que Subaru sabía era que debía haber sido entre la pelea con la ballena blanca y el asedio de Pristella. Todos estos bucles eran malas noticias, especialmente si Julius dibujaba el bucle en el que había sido poseído por Betelgeuse. El bucle en el que le había rogado a Julius que lo matara. Entonces no habría forma de salirse con la suya con regreso por muerte y todos serían devorados por la bruja. Leí uno de los libros sin nombre, su voz temblaba. Y entonces me desperté en el suelo de la biblioteca, pero tanto mi cuerpo como mi mente estaban paralizados. Ni siquiera entendía dónde estaba, todo lo que sabía era que estaba rodeado de tantas voces. Ya veo. Se saltó lo que pasó en el libro. ¿Podría ser que no lo recordara? Si era cierto, entonces Subaru le debía todo a quien escuchara sus oraciones. Entonces te escuché decir que tenías esta bendición, acerca de regresar de entre los muertos. Julius negó con la cabeza, incluso pensar era agotador. Entonces les diste algunos de los libros para leer y ellos aceptaron. Estoy equivocado. Para nada. Subaru pensó en mentir, pero solo retrasaría la verdad. Gracias, parpadeó un par de veces para ordenar sus pensamientos. Pero entonces no entiendo. Sonaba angustiado. Lo que vivimos no tenía ningún sentido. La cabeza de Julius estaba a punto de estallar y casi podía sentir su cerebro hirviendo saliendo por sus ojos y nariz. Aunque apenas podía hablar, su visión seguía borrosa y la voz de Subaru se sentía muy distante. Era como si su cabeza estuviera atrapada dentro de un acuario, incluso respirar era un desafío. Apenas podía mantener los ojos abiertos, pero tenía mucho de lo que recuperarse. Durante un tiempo, pensó que nunca mejoraría. Pensó que estaba atrapado para siempre en su propio cuerpo agonizante. Incapaz de oír, ver o incluso sentir, solo capaz de vivir el mismo momento una y otra vez. Como si su mente y el universo a su alrededor tartamudearan sin fin sin avanzar nunca. Atrapado en un estado atemporal del ser en el que ni siquiera estaba seguro de quién era. Sacudió la cabeza, ya había terminado. Sabía dónde estaba, podía sentir el suelo bajo sus pies y la pared contra su espalda. Podía decir que estaba sentado, podía decir que estaba respirando. Estaba a salvo, era él mismo. Sostenía a Subaru en sus brazos, aunque era infantil no podía soltarlo todavía. Tenía miedo de que lo empujara hacia atrás en el pozo de agonía sin sentido en el que podía jurar que había muerto.
Y aunque estaba de vuelta en su cuerpo, se sentía más como un fantasma que como un ser vivo. Todavía tenía la impresión de que se estaba quedando atrás en el tiempo y de que estaba desincronizado con el mundo que lo rodeaba. Sentir el cuerpo de Subaru contra él lo anclaba a la realidad y, sin importar lo patético que fuera, todavía necesitaba la presencia del otro. Después de todo, la locura todavía se cernía sobre él. Dentro de este libro, éramos uno. Tal vez necesitaba tocar a Subaru para estar seguro de que seguían siendo dos personas separadas. Tú y yo. Subaru no tenía nada que decir. Por favor, respóndeme, se quejó Julius, necesitaba escuchar su voz también. Se sentía miserable. No sé qué decir, ¿leíste uno de mis libros? Sí. Pero ni siquiera sé cuál. El corazón de Subaru estaba completamente roto, se sentía tan perdido en cuanto a qué hacer. Ya ni siquiera se trataba de mantener en secreto regreso por muerte, solo quería dejar de lastimar a su amigo. Julius había quedado destrozado por lo que había vivido y todo lo que Subaru podía hacer era recuperar lo que quedaba de él. Quería ayudar a Julius, pero sentía que su sola presencia solo lo destrozaba aún más. Pero si no quieres hablar de ello está bien. Subaru era más que consciente de que necesitaba saber lo que vio Julius. Si no lo hacía, nada impediría que Julius comprendiera el mecanismo de regreso por muerte y atraería la ira de la bruja. A pesar de lo que estaba en juego, Subaru no podía obligarse a decir la verdad al pobre caballero, estaba en un estado tan frágil que no sería nada menos que una tortura. Julius estaba prácticamente rogando por ayuda y tranquilidad, ¿cómo podía Subaru actuar con la sangre fría suficiente como para lastimarlo intencionalmente? ¿Cómo podía seguir sabiendo que le había hecho daño a Julius? La verdad sea dicha, creo que lo necesito. No sé si tengo sentido, pero necesito decirlo en voz alta. Necesito que me digas que no me estoy volviendo loco. La última demanda podría ser inútil, definitivamente se volvió loco. ¿Te parece bien? Por supuesto. Subaru se preguntó cómo Julius podía ser tan educado incluso en esta situación. Gracias, dos cosas me confunden. Lo que pasó antes y lo que pasó cuando los conocimos. ¿Quién es? Subaru no sabía si Julius usó la primera persona del plural porque era más fácil o porque todavía estaba afectado por el poder del libro de los muertos. Julius se mordió la lengua, tenía miedo de que solo decir su nombre fuera suficiente para traerlos de vuelta. Ellos. Su mente retrocedió a cuando los conoció. Tantos de ellos, todos ellos, en todas partes. No podía decirlo. Estaban en todas partes y nosotros en ninguna parte. Sé que parezco loco, pero, sentía que su lengua era de plomo, no podía moverla más. No estás loco, yo también estuve allí. Creo que sé de qué estás hablando. Julius no dijo nada, ya no podía más, las pocas palabras que dijo sobre ellos le agotaron toda la energía que le quedaba. En cambio, empezó a llorar en silencio, no quería hacerlo pero estaba demasiado débil para detenerse. Se sentía aliviado de no poder ver la cara de Subaru porque de lo contrario se estaría muriendo de vergüenza. Incluso cuando su mente se estaba derritiendo, todavía estaba preocupado por el decoro, al final seguía siendo él mismo. Era reconfortante, sí, pero no lo suficiente como para detener sus lágrimas o su respiración entrecortada. De hecho, lo empeoró, ahora lloraba tanto de agonía como de alivio. Subaru dejó que Julius llorara todo lo que necesitara, no dijo nada y estaba seguro de que Julius lo prefería así. Podía sentir el hormigueo de la nariz de Julius en la nuca mientras se espasmaba entre snobs. Se sentía impotente, todo lo que podía hacer era ofrecer su simpatía, habían vivido las mismas cosas, después de todo. Julius era el único ser humano que sabía lo que sentía ese día, todos los demás tontos que encontraron su destino estaban muertos. ¿Podría Subaru decir que una pequeña parte de él estaba feliz de haber encontrado a alguien que pudiera comprenderlo? Era egoísta y cruel, pero era cierto. Quería arrancarse el corazón por sentirse así, pero no podía detenerse. Ya no estaba solo en su destino. ¿Cómo puedes seguir igual después de lo que nos pasó? Julius logró recuperar la voz entre sollozos. No lo hice y nunca lo seré, era difícil admitirlo.
Y lamento decirlo, pero tú tampoco serás el mismo. Se sentía como si estuviera pateando a un cachorro enfermo, pero Julius necesitaba oírlo. Gracias. ¿Por qué? Julius lo estaba perdiendo, no hizo nada. Por decirme la verdad. Era extraño que le agradecieran por decir la verdad cuando pasó la última hora mintiendo como un loco. Las chicas seguían inconscientes en el suelo. Leer el libro de personas cercanas a ti debe ser más difícil que leer el de un conocido. Subaru no tenía pruebas de ello, pero cuanto más aprendía sobre sí mismo, más profunda se sentía su conexión con sus libros. Tal vez era solo una cosa de leer tu propio libro, pero no lo creía. Las pobres Emilia, Beatriz y Ram iban a sufrir mucho. Ahora, podrías continuar. ¿Continuar haciendo qué? Subaru volvió su atención hacia Julius. Para decirme la verdad. Todavía tengo una gran pregunta, después de todo. Se estaban poniendo tan emocionales, Subaru olvidó que Julius todavía tenía algo que decir. Había muchas cosas que no entendía. Julius estaba empezando a recuperar parte de su compostura, sus ojos todavía estaban húmedos pero su voz era firme. ¿Dónde estábamos? ¿Por qué nos despertamos al lado de una Lady Emilia inconsciente? ¿De qué hablamos en la casa? Ni siquiera me hagas empezar con lo que se suponía que debíamos hacer o por qué Garfield nos odiaba. ¿No eran Subaru y Garfield buenos amigos? Y ni una sola palabra de la boca de Roswell tenía sentido. Temía lo que Julius diría a continuación. Pero la peor anomalía en esta locura era Otto. ¿Otto? Eso fue inesperado. Sí, Otto Suen. Sé quién es Otto. Solo quería que Julius soltara cualquier bomba que tuviera guardada. Sí, porque si tú tienes esta bendición divina, sé que Otto no puede. Y lo vimos morir. No hay duda, murió delante de nosotros. Estaba tan jodido. ¿Estás seguro? Nunca se sabe, cuando estás en el momento, cuando la adrenalina está a flor de piel, lo estoy, su voz se volvió fría y aguda. Otto y todos los hombres que estaban con él murieron. He visto la muerte, he vivido el campo de batalla, no puedes mentirme. El peor escenario posible se hizo realidad, Julius estaba juntando las piezas. Otto estaba muerto y ahora no. Y no tenía explicación para eso. Ni siquiera era solo Otto, la mitad de los hombres de la aldea Arlan murieron en ese bucle. Julius sabía que Otto todavía estaba vivo cuando partieron de Pristella y sabía que los habitantes de la aldea Arlan estaban sanos y salvos, preguntó por su seguridad después del incidente de Betelgeuse. No había explicaciones excepto la resurrección en masa o el viaje en el tiempo. Ambas eran más extravagantes que la otra, pero solo la última era la verdad y, por lo tanto, mortal. Pero no podía declararse un nigromante, ni siquiera Ferris lo era. Puede que estuviera cerca, pero no lo era. Podía demostrar que era un viajero en el tiempo, pero viaje en el tiempo más regreso de entre los muertos sonaba demasiado parecido a regreso por muerte para su tranquilidad mental. Incluso Roswell solo conocía uno de esos dos. Apostar la vida de todos a un juego de palabras que no activaría a la bruja de la envidia era demasiado arriesgado incluso para él. Pero tenía siquiera la posibilidad de elegir. Era realmente un pésimo resquicio legal su último as. La bruja de la envidia no era abogada, quién sabía si le importaban siquiera los vicios del procedimiento. Tal vez al diablo sí, había muchas historias sobre cómo ganar contra él con un ingenioso juego de palabras. Ahora que lo pensaba, en este mundo estaban entusiasmados con los contratos y las promesas, así que tal vez, solo tal vez, Subaru quería gritar, estaba agarrando un clavo ardiendo y lo sabía. Iba a apostar la vida de todos a un clavo ardiendo. Subaru, lo siento, pero necesito respuestas. Por todo lo que pasamos juntos y por la amistad que espero que compartamos, necesito respuestas. Y si no te gusta la respuesta, no me importa. ¿Y si la respuesta pudiera matarnos a todos? El ambiente se agrió rápidamente y Julius estaba empezando a impacientarse. Subaru habría pensado que le haría el favor de unos minutos en nombre del decoro, pero Julius debía estar demasiado exhausto para eso. Subaru necesitaba responder más pronto que tarde, pero para él incluso más tarde era demasiado pronto. Julius, necesito saber lo que piensas, para confirmarlo.
Esta era la táctica de desvío de un bebé primero, pero tal vez Julius todavía estaba demasiado medio dormido para darse cuenta. ¿Qué pienso al respecto? Sí. Subaru realmente quería que mordiera el anzuelo. Sería más fácil comenzar con lo que Julius reunió. Excepto que si adivinaba regreso por muerte en el primer intento, entonces estaban condenados. Sé que Otto murió, pero todavía está vivo, lo mismo con los aldeanos. Y sé que tienes un conocimiento inexplicable. Se acabó, estaban condenados. Antes de lo que sucedió aquí, pensé que tenías algún tipo de precognición. Sonaba demasiado loco para que realmente lo creyera, pero aún así pensé en ello. Se rió entre dientes, lo ingenuo que era. Pero incluso eso no sería suficiente ahora. Ya no se trata de ver el futuro, se trata de cambiar el pasado. Se duplicó. Subaru pensó en tirarse por la ventana, sería mejor que alargar las cosas. ¿Pero cómo? Y si puedes retroceder el tiempo, ¿por qué no salvar a Ren de la glotonería? ¿Por qué no retroceder antes del asedio de Pristella? ¿Por qué no borrar tu vergüenza en la selección real? Julius se encontraba frente al mayor enigma de su vida. Siempre le había gustado poner a prueba su ingenio con un buen rompecabezas, pero este era demasiado extraño y absurdo para él. No podía comprenderlo. Alterar el flujo del tiempo no tenía sentido, pero era la explicación más lógica. Pero si Subaru podía doblar el tiempo a su voluntad, ¿por qué se permitiría perder tanto? Cuando Julius se encontraba acorralado intelectualmente, siempre intentaba recordar lo que ya sabía. Excepto que sentía que no sabía nada. Pasó su vida tratando de agudizar su mente con acertijos y libros, pero esta situación era demasiado irreal. Encontrar una solución que explicara todo lo extraño sobre Subaru parecía imposible. Invertir el flujo del tiempo incluso después de la muerte, conocer lo incognoscible, inmunidad a los trucos del cultista de la bruja, la insistencia de la señorita Shaula Ensu, de la nada, un viejo recuerdo resurgió en la mente de Julius. Cada segundo que pasaba hacía que sus pensamientos se aclararan y ahora recordaba la única vez que había leído sobre la manipulación del tiempo en su vida. Fue en un viejo libro, en un rincón olvidado de la gran biblioteca real. El bibliotecario le dijo que era más un cuento de hadas sobre los tres héroes que un registro histórico y Julius estaba dispuesto a creerle, pero ahora este libro era su única esperanza de unir los puntos. Incluso la biblioteca real no tenía casi nada sobre el sabio y esos cuentos de hadas eran uno de los únicos relatos sobre él. La mayoría de los libros lo pasaban por alto, ni siquiera lo mencionaban. Basar una conclusión racional en un supuesto cuento de hadas era buscarse algo a lo que agarrarse y lo sabía, pero no tenía otra idea, ninguna otra explicación y ni siquiera se trataría de las cosas más locas del día. Hay una historia sobre el sabio y sus poderes. Su teoría era tan descabellada que le costaba hablar de ella. Dijeron que su poder era tan grande, que era la única persona que podía vivir fuera de la influencia de Odd Laguna. Incluso dijeron que esta posición única le daba el poder de revertir el flujo de maná que venía de él. Escuchó sobre Odd Laguna, pero todavía era un misterio para él. Verás, al revertir el flujo de maná, el sabio podría revertir el flujo del tiempo mismo. Increíble, ¿no crees? Incluso decirlo se sintió asombroso. Y como su propia alma y Odd existían fuera del dominio de Laguna, él permanecería inafectado por su propio poder. Y como el maná regresa a Odd Laguna después de su consumo, tal vez el sabio podría incluso hacerlo desde el más allá. Dios mío, si era cierto, entonces hacía que Flugel fuera aún más inexcusable. ¡Qué historia tan encantadora, ¿no crees? Julius dejó que toda la tensión de su cuerpo se disipara, dijo lo que tenía que decir. Me imagino que esta hazaña fue tan agotadora que no podía tomarse a la ligera. Incluso retroceder una sola hora debe haber requerido un esfuerzo increíble. Pero eso es solo una especulación, tal vez no fue nada para alguien como el sabio. Este hombre está más allá de la comprensión. Subaru suspiró. Y tú también estás más allá de la comprensión. Se rió entre dientes. ¿Qué piensas de mi explicación? ¿Adiviné bien? ¿Estoy equivocado? O tal vez, incluso tú no lo sabes, yo no sé nada, eso suena bien. Esta era la verdad, Subaru estaba protegiendo un secreto que ni siquiera entendía.
Julius empezó a reírse sin control. ¿Cómo no iba a reírse después de decir semejantes tonterías con una cara seria? Pero lo que era realmente hilarante, era que empezó a creer en su propia y absurda teoría. Esta torre lo había vuelto oficialmente loco, tenía su lugar en un manicomio. El dragón divino era senil, el gran héroe era un delincuente sexual y el sabio te ha legado sus poderes. O al menos parte de ellos, obviamente no eres tan poderoso como él. Aún así. Sí, Julius se había vuelto loco. Decir eso y creerlo, solo un loco podría hacerlo. Puedes reírte de mí ahora, está bien, es gracioso, yo también me río. Subaru no se reía, no podía. Él también habría empezado a creerle a Julius, si no supiera lo que sabía. No importaba lo que dijera Shaula, él no podía estar relacionado con el sabio. Desafortunadamente, estaba relacionado con la bruja de la envidia y Satella. El sabio y la bruja de la envidia tenían que ser incompatibles, ¿verdad? Ni siquiera estaba seguro de que sería lo peor, ser bendecido por Flugel o por la bruja de la envidia. Al menos Satella era una chica dulce, incluso si la bruja de la envidia estaba lejos de ser gentil. Que ella literalmente acariciara su corazón sin su consentimiento era casi acoso sexual. Después de pensarlo, seguirle la corriente a la especulación de Julius podría ser la carta para salir de la cárcel gratis que había esperado. La bruja de la envidia era una bruja celosa, que le prohibía a Subaru incluso insinuar su relación única. Dejar que Julius siguiera una pista falsa, al menos, esperaba que así fuera, podría apaciguar los celos de la bruja. Podría seguir molestando a su corazón con impunidad y él podría vivir. ¿Qué trato? Mantendría su victoria sobre la torre, salvaría a su amigo y no sería devorado por el miasma maligno. O tal vez la bruja los aplastaría de todos modos. Por insatisfactorio que fuera, apostar por la teoría de Julius era su única esperanza. Voy a ser honesto, dijo el hombre deshonesto. Estoy perdido, no entiendo nada. Bueno, tal vez no era tan deshonesto como pensaba. Créeme cuando te digo que no soy un sabio, no quiero tener nada que ver con Flugel. Pero no puedo negar nada de lo que dices. Subaru se estaba volviendo un experto en esquivar decir la verdad, casi lo asustaba. ¿Y no puedes confirmarlo? Necesito un poco de ayuda aquí, no puedes escucharme soltar absurdeces y simplemente decir no puedo negarlo, me encantaría. Pero no puedo, simplemente no puedo, créeme. Tenía a alguien asegurando su silencio, e incluso la mafia no era tan despiadada. ¿Podría ser que estés bajo un voto de silencio inquebrantable? ¿Sí? Ese sí lleno de alegría salió directamente del corazón de Subaru, no supo lo que hizo hasta después del hecho. Tan pronto como entendió su arrebato, se tapó la boca con las manos. La bruja no le impidió decirlo, pero tal vez había sido demasiado rápido. Julius. ¿Estás bien? Sí, me siento un poco mejor, gracias por tu preocupación. Si ella no le apretó el corazón y mató a Julius, eso significaba que la bruja de la envidia no guardaba rencor por su pequeña transgresión. Fue una transgresión. Subaru ya estaba harto de andar sobre hielo fino. Subaru sintió un movimiento detrás de él, era Julius soltándolo. ¿Cuánto tiempo estuvieron en esa posición? E intentando levantarse. Pero tan pronto como se puso de pie sobre sus piernas temblorosas, cayó de rodillas. Subaru se dio la vuelta para ayudar a Julius y notó que todavía lucía espantoso, incluso después de su pequeña conversación. Déjame ayudarte a levantarte. Subaru puso el brazo de Julius sobre su hombro y lo ayudó a ponerse de pie. Gracias. Pero no pienses que estás libre de culpa. Oh, vamos. Ambos caminaron lentamente hacia una mesa cercana, justo al lado de las chicas que aún dormían. Subaru instaló a Julius en una de las sillas con todo el cuidado que pudo. Normalmente preferiría tirarlo sobre ella, pero Julius ya había sufrido bastante. Luego se sentó frente a Julius en otra silla después. Como hoy era su día de suerte, tuvo la bendición de poder sentarse en la silla tambaleante. Gracias, de nuevo. Por favor, perdona mi debilidad, todavía no puedo sentir mis piernas como deberían. No te preocupes. No es como si fuera la primera vez que tuve que cargar tu trasero perezoso. Julius levantó una ceja ante el comentario de Subaru. ¿Qué?
Es la verdad, dijiste que lo querías. Las bromas no te salvarán. No olvidaré fácilmente de lo que acabamos de hablar. Y pensé que estábamos de acuerdo en lo de no poder hablar de eso. Solo quería liberarse de este interrogatorio interminable. La naturaleza de tu poder y tu relación con el sabio es una cosa. Lo que haces con él es otra. ¿Qué hago con él? Hago lo mejor que puedo, eso es lo que hago con él. Subaru se puso de pie y golpeó la mesa con las manos, había tenido suficiente. Te creo cuando dices eso. No dudo de la honestidad de tus intenciones. Entonces, ¿qué quieres? Lo que me molesta es que persistes en hacerlo todo solo. Puedes compartir tu conocimiento, de hecho, ya lo hiciste varias veces. No me engañarás, sacudió la cabeza. Pero constantemente eliges ocultar la mitad para poder llevar la carga solo. Pero, chasqueó el dedo hacia Subaru. Sin peros. No te regañaré por tu comportamiento pasado, pero ya no lo toleraré. Julius, ¿no lo entiendes? Entonces explícamelo. Tu tiempo como héroe solitario ha terminado. Ahora me tienes en tu confianza. Subaru miró hacia otro lado, no podía soportar la mirada seria de Julius. Y yo confío en ti. Puedes decirme todo lo que tu voto permita. Julius utilizó toda la fuerza que le quedaba para levantarse lentamente y caminar hacia Subaru. Luego, con cuidado, apoyó una rodilla en el suelo y tomó una de las manos temblorosas de Subaru. Miró a Subaru hasta que el otro hombre encontró el coraje para mirarlo de vuelta. Por mi honor como caballero y por mi orgullo como amigo, juro no dudar nunca de tus palabras y compartir tu carga, pues tus intenciones son verdaderas. Te ayudaré en todos tus esfuerzos. Si me permites ser tu espada y tu confidente, te seguiré hasta más allá de las grandes cataratas. Subaru no dijo nada, tenía la mandíbula cerrada y ni siquiera podía abrir los ojos. La única señal de que estaba escuchando el juramento